Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Como siempre, les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria, les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos a esta actividad formativa que hoy tratará sobre la evaluación de impacto regulatorio EIR. Realmente para el OMR siempre es un privilegio y un honor contar con su participación. Esta mañana, las palabras de bienvenida estarán a cargo de nuestro jefe administrativo, el licenciado Alex Rivera, a quien en este momento le doy la palabra. Muy buenos días y adelante, licenciado Rivera, por favor. Muy buen día, estimadísimo Julio. ¿Me confirmas, por favor, si tenemos audio correcto? Le escuchamos perfecto, licenciado. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Permítanme un segundito. Si logramos imagen. Creo que sí, creo que estamos ahí. Bueno, tengan todos muy buenos días, como dice mi estimadísimo Julio, mi colega. Es un gusto, es un placer, es un honor que ustedes nos estén acompañando esta mañana de otro jueves más, ¿verdad?, de conocimiento. Y queremos agradecerles por esa puntualidad, por dedicar espacio en sus agendas de trabajo, de labores, donde postergan otras actividades en función de que compartamos conocimiento. Así que muchísimas gracias por estar acá. Permítanme también expresarles un caluroso saludo por parte de nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, que este día está atendiendo diversas actividades de otra índole, por razón de su cargo, pero ella siempre nos hace mucho énfasis en el tema de que se mantengan estas formaciones, seamos consistentes en estas capacitaciones que son de tanto interés para todas las partes, no solo para ustedes, créannos que también para nosotros es un elemento muy importante. Esta mañana, este jueves, lo que abordaremos es evaluación de impacto regulatorio. Como ustedes, muchos de ustedes ya lo conocen, ya hemos conversado, hemos platicado sobre esto, y recordando un poco, esta herramienta es una de las herramientas muy poderosas dentro del paquete, voy a decirlo así, que establece la Ley de Mejora Regulatoria. Nuestra queridísima licenciada, colega Marcela Marcía va a profundizar esta mañana en esos aspectos, pero voy a atreverme a hacer un breve resumen de lo que implica esta herramienta. Y como les decía, es una herramienta muy poderosa que lo que permite es a la administración pública, a nosotros como parte de la administración pública, el detenernos y pensar y analizar antes de regular. Ese aspecto es muy importante. Es un mecanismo que nos permite determinar si existe un problema, determinar cuáles son las formas que la administración pública puede proveer a la sociedad para resolver este problema, si es que hay forma de resolverlo o atenuarlo, ¿verdad? Y establecer la mejor forma de hacerlo en donde los costos, porque todo tiene un costo, donde los costos de atender una problemática sean menores que los beneficios que voy a lograr al implementar esa regulación. Y ahí está un poco la importancia de esto, el análisis previo antes de regular. Entonces es muy interesante y es muy importante el rol de esta herramienta dentro del ecosistema como tal de las herramientas de mejora regulatoria. Dicho sea de paso, también hay que recordar que este elemento, este día, lo que estamos compartiendo aquí, como siempre lo mencionamos, como siempre tratamos de recordarlo, ¿verdad? Que ese conocimiento vaya permeando en todos nosotros, es que este elemento de formación, que en esta ocasión lo estamos haciendo de manera virtual, es muy importante porque desde el OMR hemos establecido una forma de trabajo, un mecanismo de trabajo, como ustedes lo verán más adelante, y ya
muchos lo recordarán, el ecosistema del trámite, ¿verdad? Es decir, cómo desde diferentes plataformas de trabajo, desde diferentes actividades de trabajo, yo logro impactar en el trámite de una manera que sea positiva para la sociedad. Y eso lo vemos primero en el tema de tomar conciencia, formarnos sobre las herramientas y cómo resolver problemáticas. Y eso es lo que estamos haciendo este día, esta mañana, impulsando eso, ¿verdad? La formación, el fortalecer nuestras capacidades. Y en ese ecosistema entonces vamos atendiendo en diferentes fases o como parte de un proceso diferentes aristas de esto. El análisis de los trámites, la simplificación de los trámites, la reingeniería de procesos, ya nos van a mostrar cada uno de estos pasos como un recordatorio, ¿verdad? Para que siempre tengamos muy presente, muy presente, que probablemente desde nuestras actividades diarias en nuestras oficinas, nosotros en nuestra función tal vez no atendamos todos los pasos que permiten atender el trámite, pero el que nosotros hacemos es importante, porque nos permite entrelazar el resto, ¿sí? Nos permite entrelazar el resto y con eso entonces sí estamos atendiendo el trámite. Como ustedes recordarán, los trámites provienen regulaciones. Entonces, el conocer sobre la herramienta que nos permite evaluar o hacer una exención de una regulación, de una evaluación regulatoria, es importante. Es importante. Entonces, gracias por estar acá. De eso va a transcurrir esta capacitación este día. Y nosotros no nos cansamos de decir lo valioso de estos momentos no es tanto el que nosotros nos pongamos frente a la cámara y les expongamos. Es importante, sí, pero lo valioso de este momento es la interacción con ustedes. Las consultas, las preguntas, las vivencias, el intercambiar opiniones, algo que tal vez no en manera virtual es un poco más complejo, no es que no se pueda, pero un poquito más complejo, es establecer relaciones entre colegas de otra entidad dentro de la administración pública. Eso es importantísimo, que quizás se ve mucho más fácil y es más natural cuando hacemos las actividades de manera presencial, ¿verdad? Esos momentos en donde nos permite intercambiar experiencias, contactos, conocimientos con otros colegas de otras instituciones es vital. También lo podemos hacer acá. Es importante, ¿verdad? Identificar cuando alguien levanta la manita y pregunta, consulta o da su aporte. Tomar apuntes y luego hacernos estas relaciones de entre colegas, ¿verdad? Estamos para eso. Y por parte del OMR, ni lo duden. Todos nosotros estamos más que dispuestos a acompañarlos en el proceso que ustedes están. No quiero extenderme más porque sé que la información que nos viene a recordar la licenciada Marcela es muy importante, así que les pediría una cosita antes de continuar y darle paso. Es que podamos, por favor, abrir la camarita, los que tengan la capacidad tecnológica, ¿verdad? O que la situación de trabajo en este momento se lo permita. Eso es claro. A veces no tenemos, el elemento tecnológico no nos acompaña hasta ahí, o tenemos algún fallo, o en el lugar, en el momento que estamos, no se nos permite, pero no hay ningún problema. Los que pudieran, por favor, abrimos cámara, y es un gusto verlos. Es un gusto verlos, ¿verdad? Es reconfortante saber que al otro lado de esta cámara, ya en las conexiones tecnológicas, hay alguien que estamos aquí interactuando. Así que qué gusto. ¿Y esto por qué? Además de verlos, que es un gusto, ¿verdad? Saludarlos y todo, es que nuestros colegas van a hacer capturas de las pantallas. Para nosotros nos encanta el tema de la evidencia. La licenciada Marcia, que es economista de profesión, que ve estos temas, ella le encanta la evidencia, ¿verdad? Cuando hacemos los análisis, ¿cuál es la evidencia? ¿En qué sustentamos qué? Pues nosotros también tomamos evidencia, en este caso de las participaciones. Así que todos poniendo nuestro mejor rostro, ¿verdad? Esta hora de la mañana con un buen café, un buen té. Así que muchísimas gracias. El segundo solicitud es que una vez ustedes vean en el chat de esta reunión
un vínculo que nosotros tenemos que colocar. Ese vínculo lo que nos permite que ustedes registren la participación, como lo hacemos siempre, ¿verdad? Y a lo que sea primera vez, pues les comento. Ustedes hacen clic en ese vínculo, colocan sus datos y eso nos permite a nosotros, además de generar una evidencia, veámoslo así, ganamos una evidencia de la participación, además de las tomas, es que nos permite entender sus datos y con base a esos datos les hacemos llegar la información que aquí se les va a mostrar, la capacitación como tal, para que ustedes vuelvan y consulten si fuera necesario, alguna intervención que les pareció importante, ustedes pueden volver a tomarla. Entonces, por eso es importante. Y además, mi colega Julio, que ve toda esa parte, ¿verdad? Además de estar apoyando en esto, es que tabulamos toda información y entonces nosotros tenemos la data, toda la información de lo que están participando en estas capacitaciones y nos permite cada cierto tiempo, de manera periódica, generar diplomas de sus participaciones y hacerlo llegar a instituciones. Eso es importante porque demuestra que nosotros estamos dedicando tiempo dentro de nuestras labores a seguir aprendiendo o a seguir formando a otros, porque aquí incluso nos volvemos formadores un formador que forma a otros. Entonces eso es muy importante, es el interior de las instituciones. Por eso es importante que le hagamos clic y llenemos nuestros datos. Mi estimadísimo Julio, tú nos indicas en el momento que ya tengamos completa la toma de imágenes para eso. Como les decía, esta jornada va a estar siendo dirigida por la gerencia, es un nombre que hay que tomar aire, ¿verdad? La gerencia de evaluación de impacto regulatorio y simplificación administrativa. Ha sido conocida aquí cariñosamente al interior como GEIRSA, ¿verdad? Bien curioso cómo suena, pero ellos son los responsables. ¿Quién específicamente? Mi queridísima Marcela Marcía, la licenciada economista que nos acompaña. Ella nos va a estar dirigiendo y va a ser siendo acompañada por mi queridísimo ingeniero José Llobet, así en respaldo, ¿verdad? En la banca, apoyando ahí para todo. Estimadísimo Julio, tú me indicas si estamos listos para darle los timones de esta jornada a la licenciada Marcía. Licenciado Rivera, le comento que ya hemos logrado capturar las imágenes requeridas, así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, mi queridísima Marcela, son todos tuyos, así que adelante. Feliz día a todos. Muchas gracias al equipo. Nuevamente, buenos días a todos. Así como mencionaba el licenciado Rivera, este día vamos a ahondar un poco en la herramienta de evaluación de impacto regulatorio. Si ustedes tienen alguna duda, consulta, sugerencia, lo pueden hacer levantando la manita virtual o también por medio del chat, ¿verdad? Para que podamos, pues, solventar dudas y consultas que surjan en el transcurso de la capacitación. Voy a presentar ahorita la pantalla. Solo me confirman si se visualiza. Sí, ok, perfecto. Bueno, como toda presentación, ¿verdad? Damos inicio hablando sobre el objeto de la Ley de Mejora Regulatoria, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos rige a nosotros como institución para enfocarnos en enfatizar mucho en el tema de las regulaciones? Y es básicamente que la Ley de Mejora Regulatoria busca asegurar la calidad de las regulaciones de los sujetos obligados para que estos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias, requisitos que en fundamento, apartándose de las plataformas tecnológicas, afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Estos 4 elementos que se hablan, ¿verdad?, en el objeto de la ley son los que buscamos que dentro de nuestras regulaciones propicien, ¿verdad?, la competitividad, el comercio exterior, por supuesto la atracción de inversiones y el clima de negocios. Si bien el foco principal, ¿verdad?, de toda también de toda regulación debe ser el usuario, ¿verdad? Porque el usuario o el sector al que regulamos son a los que van a
van a tener que cumplir la regulación. Es por eso que dentro de las regulaciones, adicional a estos aspectos fundamentales, siempre tiene que ir enmarcado el beneficio al usuario final. Dentro del ecosistema del trámite, perdón, un segundito. Sí, las disculpas del caso. Nada más tenía aquí un aspecto técnico que solventar. Bueno, el ecosistema del trámite es una metodología creada por el OMR, que ya muy bien lo habló el licenciado Rivera, ¿verdad? Que es prácticamente una visión integral de los trámites analizados en el OMR, tomando en cuenta diferentes perspectivas, actores y, por supuesto, el entorno digital. Es un trabajo coordinado con las instituciones, en este caso sujetos obligados, que se busca asegurar beneficios en la población y, por supuesto, en la administración pública salvadoreña. Entonces, todos estos pasos que integran el ecosistema del trámite, nosotros hoy nos vamos a estar enfocando en lo que es los puestos de cumplimiento y la verificación, ¿verdad?, de las normas, pero en el aspecto de la identificación de estos costos, no más allá de un análisis legal, porque eso ya lo hace la Gerencia de Registro Nacional de Trámite. Entonces, aquí únicamente nos vamos a enfocar en la parte de los costes de cumplimiento. Entendido más adelante, ¿verdad?, vamos a hacer la definición correspondiente. Bueno, ya entrando a lo que ya es en materia, vamos a recalcar ciertas definiciones que tenemos que tener en cuenta al momento, pues, de elaborar, ¿verdad?, nuestras regulaciones, de hacer este análisis. Entonces, vamos a definir como regulación como aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución, instructivo o cualquier otra normativa. Si bien aquí es de aclarar que todas estas regulaciones que deben someterse a una evaluación de impacto regulatorio son aquellas que tienen un impacto hacia el exterior. Es decir, no tienen que venir o no tienen que someterse a una evaluación de impacto aquellas normativas que regulan al interior de una institución, sino aquellas específicas que tienen que regular a un sector externo, ¿verdad?, a la población en general o al rubro correspondiente de cada institución reguladora, ¿verdad? Eso es importante aclararlo para que puedan en el camino, pues, identificar. Si bien es cierto, hay normativas internas que incluso rigen al externo, entonces también esas deben de someterse, ¿verdad? Siempre enfocado en haciendo un análisis hacia el impacto hacia el exterior, ¿verdad?, fuera de nuestra institución. Y tenemos también la definición de lo que es evaluación de impacto regulatorio, que es el proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones a fin de garantizar que sus beneficios sean superiores a sus costos en la sociedad y que dichas regulaciones representan la mejor alternativa para atender una problemática específica. Si bien aquí debemos también enfatizarnos mucho en cuál es el problema público o problema de interés social que nosotros queremos solventar con la implementación de la regulación. ¿Por qué? Porque siempre para tener este sustento de crear una normativa adicional a todo el proceso legal que corresponde, se requiere
específicamente saber qué es lo que va a solventar esa regulación, ¿verdad? ¿Qué problema actual está pasando y que se requiere regular? ¿Verdad? No, eso nos ayuda a evitar regular solo por regular, sino que tener un sentido del por qué necesitamos implementar esta regulación normativa o cualquier norma, ¿verdad?, de carácter general. Entonces, nosotros aquí abordamos dos tipos de evaluaciones de impacto regulatorio, ¿verdad? Son aquellas regulaciones que no generan un costo de cumplimiento, donde nosotros nos orientamos a una exención de EIR. Y por el contrario, las regulaciones que generan costos de cumplimiento, ¿verdad? Aquí nos orientamos a una evaluación ex ante. ¿Cuáles son las regulaciones, verdad, que generan costos de cumplimiento o cómo podemos identificar que nuestra regulación o el contenido de nuestra regulación específicamente va a crear un costo de cumplimiento? Entonces, uno, aquellas donde hayan nuevas obligaciones para los particulares o vuelvan más estrictas las existentes. Es decir, para esto no es que, si bien debemos de siempre buscar, ¿verdad?, la flexibilidad de la normativa, ¿verdad?, pero también estar conscientes que el volver más estricto a una normativa es porque requerimos contrarrestar el problema de raíz, ¿verdad? Entonces, también creo que a veces se nos visualiza como no tiene costo de cumplimiento, entonces queremos pasar por una vía más rápida y eso no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es realmente, sí, nuestra normativa, pues, buscamos la flexibilidad, pero necesitamos ser estrictos por esto, esto y esto, ¿verdad? Ahí tiene que haber una evidencia. Entonces, al crear nuevas obligaciones, ¿verdad?, que no están impuestas en una normativa vigente, esto crea un costo de cumplimiento. Y de igual manera, si la vuelve más estricta, también cae, ¿verdad?, en este concepto. Aquellas que crean o modifican trámites, excepto cuando sea para simplificar o facilitar su cumplimiento. Si bien nosotros enfatizamos mucho el tema de la simplificación, ¿verdad?, porque el principal, ¿verdad?, foco es volvernos instituciones más ágiles, con tiempos cortos de respuesta, que nos permita, pues, facilitar, que le permita facilitar tanto al usuario como a la institución el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, en el caso de que la regulación esté orientada a simplificar, ¿verdad?, o a buscarle la facilidad al usuario de cumplir, ahí sí podemos irnos por una vía de exención. ¿Por qué? Porque no se mira un costo, no se le está imponiendo un costo de cumplimiento al usuario. También tenemos las que reducen, restringen o afectan derechos y prestaciones, ¿verdad? Si hay regulaciones, por ejemplo, que hoy tenemos una prestación, pero con la reforma se va a tener que eliminar alguna prestación o beneficio, ¿verdad?, o derecho al sector regulado. Entonces, ahí estamos afectando, ¿verdad?, al sector. Entonces, ahí sí estamos diciendo que también cae en un costo de cumplimiento. Y cuando se establecen definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que puedan afectar derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de particulares. Todas estas cuatro opciones, ¿verdad?, para quienes han hecho una evaluación o han llenado un formulario de exención de evaluación de impacto, pueden, pues, visualizar estas opciones, ¿verdad?, donde efectivamente, pues, al ser una exención, ¿verdad?, no cae sobre ninguna de estas. Sin embargo, cuando es una EIR, que es un proceso más largo, que implica, pues, que más a detalle vamos a ver lo que conlleva, esto sí, por una opción que se cumpla, ¿verdad?, esta, pues, debe realizarse una evaluación de impacto regulatorio completa. Ahora, ¿qué son los costos originados por la regulación o los costos de cumplimiento? Nosotros nos enfatizamos mucho en las definiciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el cual considera
costos todos aquellos impactos negativos que resultan a partir de la adopción del requerimiento de una obligación legal, o regulatoria, sean directos o indirectos en su naturaleza y pagados por empresas, consumidores, la propia administración o cualquier otro grupo afectado. Es decir, este análisis que se hace de los costos de cumplimiento siempre debe hacerse de manera integral, ¿verdad? Debe de considerarse no solo el impacto que puede generar hacia el sector, bueno, hacia la propia administración pública, ¿verdad? O los beneficios que pueda tener, sino que también al sector que vamos a regular y al tercero, ¿verdad? Que es al usuario final, ¿verdad? Porque aquí en el esquema que les voy a presentar ahorita, tenemos lo que son los costos, ¿verdad? Donde estos costos originados de la regulación, ¿verdad? Se subcategorizan en costos financieros directos, los costos de cumplimiento y otros costos. Los costos de cumplimiento son los que nosotros nos enfatizamos, ¿verdad? Porque es principalmente el impacto de manera indirecta que puede tener, en este caso, el sector y cómo también afecta de manera directa a la administración pública. Entonces, dentro de los costos de cumplimiento tenemos los costos sustantivos de cumplimiento o costos financieros indirectos, los costos administrativos y los costos de retraso. Dentro de los costos de cumplimiento, para poder esquematizarlos un poco, ¿verdad? Los costos sustantivos de cumplimiento financieros indirectos se refieren a los costos sustanciales de la regulación, es decir, que las obligaciones legales impuestas a través de normas o cualquier otro instrumento jurídico. Aquí ponemos de ejemplo que pues una regulación exige, ¿verdad?, que las empresas o la industria tengan medidas de seguridad. Y eso implica que las medidas de seguridad actuales pues deben de, o quienes no tengan, ¿verdad?, estas medidas deben de equiparse, ¿vea?, para poder cumplir con la regulación. Entonces, esto de manera indirecta sí afecta, ¿verdad?, porque para el cumplimiento es que tienen que acatar con las medidas de seguridad, pero para poder acatar, eso implica que tienen que generarse un costo para la industria, porque tienen que equiparse de poder instalar equipos de seguridad, ¿verdad? En este caso pusimos el ejemplo de extintores de alarmas contra incendios, ¿verdad?, dentro de sus instalaciones. Tenemos también las cargas administrativas, que esto pues enfatizamos mucho porque son aquellos costos por obligaciones de información derivadas de la regulación que las empresas deben cumplir solo porque la regulación lo requiere. Es decir, aquí podemos ejemplificar con cargas administrativas, pues la presentación de reportes mensuales, ¿verdad?, que debe presentar el regulado a los reguladores, el llenado de formatos para la verificación de requisitos, la presentación de documentaciones, etcétera. Todos esos son ejemplos de cargas administrativas, ¿verdad?, que se requieren para el fiel cumplimiento también de la regulación, con temas de información. Para los financieros indirectos es más un poco de acoplamiento de las instalaciones. Los costos administrativos, estos son los costos usuales del negocio, abarcan las actividades administrativas que las empresas continuarían haciendo si se eliminara, la regulación, ¿verdad? Es decir, aquí ponemos de ejemplo la gestión de planillas, los pagos de servicios, etcétera, ¿verdad? Gastos fijos que se mantienen pues sin importar que se actualice o venga una nueva regulación. También están los costos de retraso, que se definen como las pérdidas de rentabilidad de los regulados como consecuencia del retraso que causan los requisitos o la aprobación que exige una regulación. Es decir, aquí se traduce en tiempo, ¿verdad? Ese tiempo que se traduce en dinero, por tener el tiempo que conlleva al solicitante, por ejemplo, de algún permiso o de algún trámite que requiera, todo ese tiempo, ¿verdad?, es traducido en dinero, ¿verdad?, para el usuario. Y también tenemos los otros costos,
¿verdad? Que siempre los ejemplificamos, ¿verdad? Pero que también son, porque son parte de los costos por cumplir la regulación, pero no en sí los costos de cumplimiento. Tenemos los costos financieros directos, que son el resultado de un requerimiento concreto y directo de la autoridad competente para poder llevar a cabo una acción en particular. Por ejemplo, los pagos de derechos de licencia, los pagos de derechos de licencia para vender bebidas alcohólicas. También está el tema de el impuesto, por ejemplo, que son, pues que ya es resultado de un requerimiento concreto. Está el costo de oportunidad, que surgen de la necesidad de diferir gastos de cumplimiento a otras actividades que pueden ser más productivas. Una regulación que restringe el número de toneladas que puede transportar una embarcación independientemente de su capacidad máxima. Es decir, que independientemente que pueda abarcar más toneladas, en el ejemplo que se identifica ahí, debe regirse a lo que establece la normativa, ¿verdad? Es decir, aquí el costo de oportunidad es dejar de hacer una actividad por realizar otra, ¿verdad? O el ejemplo más práctico, ¿verdad? Si yo quiero ahorrar, no puedo invertir, pero si invierto no ahorro. Tenemos también los costos macroeconómicos, que son costos que influyen en variables macroeconómicas, tales como el PIB o el nivel de empleo. Por ejemplo, los tipos de interés, el tipo de cambio, y los costos estructurales de largo plazo, que se refiere a los costos operativos y de mantenimiento que continuamente las empresas deberán cubrir para cumplir con la regulación. Por ejemplo, una regulación que solicita verificar la emisión de CO2 de los automóviles cada cierto tiempo para que estos puedan circular. Si bien estos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de qué otros tipos de costos podemos identificar, pero nosotros vemos, así como les mencionaba más, los costos de cumplimiento, ¿verdad? Porque esos son los que nos enfatizamos mucho en el análisis, si bien nosotros no traducimos el costo, porque esto tiende a confundirnos, ¿verdad? Porque a veces cuando nos referimos a costos se nos viene más el tema, el valor, ¿verdad? O el precio, o cuánto le voy a, por ejemplo, a cobrar, ¿verdad? A mis regulados. En este caso, no, ¿verdad? El costo es más el costo que implica intervenir, ¿verdad?, en una regulación, o el costo que va a impactar al usuario, el tener que acoplarse a las nuevas medidas o los nuevos estándares que requiere la regulación. No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta o comentario para que lo podamos ahondar en estos momentos. Ok, bye. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es el ciclo regulatorio. Este ciclo regulatorio se compone de 8 numerales, ¿verdad? Que estos es el contenido mínimo que debe tener una evaluación de impacto regulatorio. Ese ciclo principalmente se deriva de la evaluación de impacto regulatorio completa, ¿verdad? Porque así como les mencionaba al inicio, tenemos también el análisis de evaluación de exención, perdón, de impacto regulatorio. Pero este abarca, ¿verdad?, mucho más todas estas aristas que requieren incluso pues de un análisis un poco más detallado por parte de las instituciones. Ya entrando un poco a lo que es el ciclo, vamos a ir por orden, ¿verdad?, identificando algunos aspectos que nos van a permitir, por ejemplo, identificar la problemática, cómo definir los objetivos, hasta cómo realizar el proceso de consulta pública. Entonces, la identificación de la problemática. Esta requiere, ¿verdad?, de explicar por qué existe un problema, ¿verdad?, qué tan significativo es, cuál es su magnitud, si existe algún modo en el que el gobierno ha intervenido previamente para solucionarlo, por qué la situación actual en ausencia de intervención gubernamental adicional no es sostenible.
Esto es exponer la razón por lo que dicha participación es necesaria, ¿verdad? Si bien a veces identificar la problemática principal, ¿verdad? No las causas, sino la problemática, la raíz, ¿verdad? De donde surge la necesidad de crear una normativa es difícil por el hecho que hay múltiples causas, ¿verdad? Las causas son los que pues nos hacen tener esa determinación, ¿verdad? De cómo solventar la problemática. Pero también la problemática, ¿verdad? Para identificar, nosotros tenemos que utilizar diferentes métodos. Si bien sabemos que a veces no tenemos datos, ¿verdad? Que nos permitan cuantificar la magnitud de la problemática, ¿verdad? Pero podemos hacer un análisis cualitativo, que es a partir de las percepciones y experiencia a través de la interacción humana, es decir, un acercamiento directo con el sector, ¿verdad? Esto en otros países le llaman una consulta temprana, ¿verdad? Donde no se habla, no se divulga la regulación como tal para que haya un acercamiento de o quienes quieran pues hacer comentarios, consultas o sugerencias de cambio a las normativas, sino más bien se extiende previo a eso, ¿verdad? Para poder identificar el problema. Entonces, es a partir de mesas, podríamos decirlo, reuniones directas con el sector, donde se pueda identificar cuáles son las problemáticas o qué es lo que les impide cumplir, por ejemplo, con una regulación y cómo puede ser favorecida, ¿verdad? En caso que no se tenga datos. Para el caso que sí haya un análisis cuantitativo, ¿verdad? Se identifica pues tendencias, patrones a través de datos numéricos, ¿verdad? A través de estadísticas. Y también están los estudios de caso, donde se proporciona información detallada de contextos específicos. Esto nos permite tener un panorama donde nos permite identificar dónde está la problemática real, ¿verdad? Y nos permita orientar nuestra regulación a solventar ese problema específico. Dos, tenemos la definición de los objetivos. Dentro de las normativas que nosotros tenemos como organismo están los lineamientos de evaluación de impacto, ¿verdad? Lo cual pues más adelante al compartirles la presentación el día de ahora van a poder acceder a unos links que se comparten en la PPT para que ahí los lleven al formulario y a los lineamientos, ¿verdad? Porque han surgido reformas para que ustedes pues tengan un mejor entendimiento respecto a qué colocar, ¿verdad? En cada una de las partes del formulario. Entonces, tenemos que los objetivos deben de cumplir con 5 criterios, ¿verdad? Tienen que ser específicos, es decir, abarcar cada uno de los aspectos necesarios para alcanzar el objetivo general. Tienen que ser medibles, es decir, que permitan medir los resultados de manera numérica, ya sea en porcentajes o en cifra absoluta. Alcanzable, es decir, que sea realista y que se realice en las condiciones con las que se cuenta. Debe ser relevante, es decir, debe ser una problemática actual. Y debe contar con un tiempo definido, ¿verdad? Establecer fechas o año límite, porque eso nos va a permitir tener un margen de análisis, ¿verdad? Desde que comenzó la regulación hasta su seguimiento, ¿verdad? O evaluación. Aquí es importante que siempre, ¿verdad? Al momento de estar diseñando o reformando una normativa, nos hagamos esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que el gobierno o qué es lo que mi institución pretende alcanzar con la intervención? Es decir, el regulador debe identificar los objetivos de la intervención, es decir, cuál es el resultado de efecto que se espera con esta intervención. Por ejemplo, el objetivo es el resultado que el gobierno quiere alcanzar y no los medios para llegar a él. Un ejemplo muy claro, ¿verdad? Tenemos que un objetivo es reducir el número de muertes debido a accidentes en las carreteras. Reducir los límites de velocidad es uno de los medios para alcanzar el objetivo, no el objetivo en sí mismo. Y también emitir la regulación es un medio para alcanzar el objetivo, porque muchas veces pues el objetivo es emitir la regulación y no.
No, siempre tenemos que buscar que esté orientado a cómo nuestro, o sea, cuál es el objetivo que nosotros como institución tenemos para intervenir, o sea, de intervenir para solventar este problema que buscamos. Y, por supuesto, cumplir con estas características o criterios, ¿verdad?, de los objetivos. Tenemos también la identificación de las posibles alternativas. Nosotros aquí pedimos, ¿verdad?, que la EIR, dentro de su análisis, debe siempre considerar la propuesta de regulación, aparte de la propuesta de regulación, perdón, una o más alternativas no regulatorias y la opción de no intervenir o no hacer nada. Bueno, el escenario de no intervenir, ¿verdad? O escenario base, o como le llaman el status quo, ¿verdad? Es prácticamente, si no tenemos una regulación, prácticamente es dejar o mantenernos con el problema actual, ¿verdad? Tal cual está. También tenemos las alternativas no regulatorias, que estas, no, por como tal cual lo dice, ¿verdad?, no son de obligatorio cumplimiento, sino que es un cumplimiento, voluntario, que el sector, pues, regulado, si desea o no lo realiza, ¿verdad? Pero es una medida que las instituciones realizan a fin de no llegar, ¿verdad?, a este punto de regular. Y también es importante, uno de los aspectos que me gusta enfatizar en esas alternativas no regulatorias, es que al implementarlo uno puede ver cuál es el nivel de cumplimiento voluntario que tiene el sector, ¿verdad?, previo a tener una obligación como tal, que es la alternativa regulatoria, ¿verdad? Es decir, ya que implementamos alternativas no regulatorias, pero efectivamente vimos que no, no es no es viable, ¿verdad?, porque no se cumple, porque ya pues en estas se pueden dar, por ejemplo, incentivos. Estas tienden a ser ejemplos de campaña, ¿verdad?, de concientización, donde si bien la población acata o el sector acata o no, pues ya es voluntario, ¿verdad? Pero las instituciones, es bueno, ¿verdad?, tener estas herramientas previo a considerar una alternativa regulatoria. Bueno, hoy les voy a pedir que para poder saber si entendieron al menos lo que hemos venido platicando, que puedan ingresar a este QR. Son únicamente 3 preguntitas, ¿verdad? Así que quienes puedan acceder, por favor lo puedan hacer en estos momentos. Y me confirman cuando ya estén. Ok, bueno, para quienes van ingresando, quienes ya ingresaron, perdón, la primera pregunta es, ¿cuáles de las siguientes opciones se considera un costo financiero directo? Quienes no pueden acceder, lo voy a leer para que en el chat lo puedan colocar, ¿verdad? Dentro de la primera pregunta, la opción A es el acondicionamiento físico requerido para la seguridad laboral. Opción B, impuesto sobre la renta. Y opción C, permiso de viabilidad. Nuevamente, los que no se pueden conectar con el QR, voy a volver a decir la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles de las siguientes opciones se considera un costo financiero directo? Opción A, el acondicionamiento físico requerido para la seguridad laboral. Opción B, el impuesto sobre la renta.
Y opción C, permiso de viabilidad. Vaya, la respuesta de la pregunta 1 es efectivamente el acondicionamiento físico requerido para la seguridad laboral, porque tal y como les mencionaba, esto es un costo financiero indirecto, ¿verdad? Que implica que debido a que alguna regulación pues requiera, ¿verdad? Que la institución cumpla con medidas, en este caso de seguridad, eso requiere que haya un cambio, ¿verdad? Físico requerido dentro de la institución, ¿verdad? Entonces, opción A, acondicionamiento físico requerido. Vamos con la pregunta 2, que es, ¿qué tipo de coste de cumplimiento es el requisito de directrices de etiquetado y calidad mínima de los productos? Vamos a dar un minutito más. Vaya, en este caso, de igual manera, es un costo financiero indirecto. ¿Por qué? Porque si bien todo alimento, ¿verdad? O producto debe contener una especificación mínima de la información, ¿verdad? Que debe contener eh, a fin de tener toda la información completa, ¿verdad? Del producto. Entonces, esto es parte, ¿verdad? De un costo indirecto por eso mismo, porque la regulación, bueno, regulaciones de etiquetado, si hay alguien aquí de, de los productos, de instituciones, perdón, de comercialización de tipo de productos, ¿verdad? Ellos exigen, ¿verdad? Que haya directrices de etiquetado y calidad mínima del producto. Y vamos con la última pregunta, que es, ¿las campañas para combatir el dengue se considera una propuesta regulatoria o una propuesta no regulatoria? Efectivamente es una propuesta no regulatoria, porque es como les mencionaba, que este es el ejemplo como más emblemático que nosotros hablamos para ejemplificar todo el tema de las propuestas
las propuestas no regulatorias, ¿verdad? Hacer las campañas, ¿verdad? Bueno, gracias a quienes pudieron participar, ¿verdad? Únicamente son 3 preguntas para saber si se ha comprendido, ¿verdad? Hasta el momento. Y vamos a continuar con la presentación. Segundo. De igual manera, también gracias a quienes participaron por medio del chat. Y bueno, vamos a continuar entonces con el eslabón 4 del ciclo regulatorio, ¿verdad? La evaluación de impactos potenciales. Para cada una de las alternativas, ¿verdad? Alternativa regulatoria, no regulatoria y hasta el escenario de no hacer nada, ¿verdad? Se deben de identificar, o mejor dicho, el sujeto obligado debe realizar un análisis cualitativo o cuantitativo de los posibles impactos positivos o negativos originados a partir de la regulación para los diferentes actores o grupos afectados. En todos los casos, se debe detallar fuentes de datos, los supuestos y los métodos utilizados para el análisis. Los impactos pueden ser sociales, ambientales, económicos y aunque aquí no los esquematizamos, también pueden ser culturales. Entonces, queremos también enfatizar un poco qué tipo de impactos, ¿verdad? Puede relacionarse a la regulación. Por ejemplo, aspectos de competitividad, ¿verdad? Si es beneficioso o propicia o contribuye a la competitividad, si disminuye o contrarresta las cargas administrativas para las empresas, si hay un funcionamiento en competencia y mercado interno, si hay costos de operación o flujo de inversión, derechos de propiedad, consumidores y hogares. De estas, voy a correrlas así para que las podamos ver. Estos impactos dentro de los lineamientos hemos esquematizado cada uno de estos, ¿verdad? Dentro de los cuales se han realizado preguntas, ¿verdad? Sobre cómo podemos identificar si es un impacto económico, si es un impacto social o un impacto ambiental. Es decir, estas áreas, ¿verdad? Son las que nos van a permitir hacernos esa pregunta, ¿verdad? Si hay un impacto, por ejemplo, social, esto puede impactar en el empleo, en el mercado laboral, hay un impacto en la salud, seguridad social, hay en el acceso a sistemas de salud, normas y derechos relacionados con la calidad laboral, la equidad de género, acceso a la justicia, los medios de comunicación y ética, entre otros. Y tenemos también los impactos ambientales, son orientados más a identificar si hay algún riesgo ambiental, uso de la tierra, recursos renovables, producción de residuos, generación y su reciclaje, calidad del agua y biodiversidad, flora, fauna o cuidado de paisajes. Es decir, esto es como un pre, ¿verdad? De lo que realmente hay en los lineamientos, que ustedes pues lo tienen a diestra y siniestra para que puedan leerlo e identificar cómo pueden hacerse estas preguntas dependiendo de cada ámbito, ¿verdad? O aspecto económico, social o ambiental. Y así poder identificar o sea, qué tipo de impacto me va a generar mi regulación. Si en efecto solo hay impactos económicos o solo impacto social o una combinación de económico-social o por el contrario hay una integración, ¿verdad? De estos aspectos, ¿verdad? Tanto económico, social y ambiental. Entonces, esto nos permite tener ese panorama y poder identificar, ¿verdad? Este tipo de impactos. La selección de la alternativa. La selección de la alternativa debe ser consistente con el análisis desarrollado en la sección de identificación de impactos, que de igual manera está en el formulario de evaluación de impacto. Por lo que para la selección de la alternativa se recomienda, uno, tomar en cuenta aquellas alternativas que son legítimas, para lo cual se puede tener como referencia la experiencia de otros países donde dichas alternativas hayan sido utilizadas. Nosotros siempre dentro del análisis de evaluación de impacto completo pedimos que haya esta similitud, ¿verdad? Y de hecho,
pues hoy por hoy nosotros también, ¿verdad? Como MR lo hacemos, ¿verdad? Como otros países han implementado ciertas medidas regulatorias o normas, ¿verdad? Que lo que se busca es tener un comparativo, cómo pudiese ser, ¿verdad? Los beneficios, ¿verdad? De poder aplicar esa normativa o cuáles son los casos de éxito o casos de fracaso, ¿verdad? Que ha tenido la implementación de una normativa que puede ser similar a la que queremos implementar. Para eso nos permite tener también un espejo, ¿verdad? De cómo podría ser esa implementación en nuestro caso. También está la selección, la alternativa dependerá de las causas que se estén tratando de solventar, ¿verdad? Como les mencionaba, a veces es más fácil, obviamente, identificar cuáles son las causas del problema en sí. Entonces, estas causas no son aisladas, sino que son parte, por supuesto, del problema, ¿verdad? Y es lo que nos va a permitir, ok, tengo un sinfín de causas por las cuales determino que ese es mi problema y por lo tanto la alternativa regulatoria, ¿verdad? Seleccionada es la que me va a solventar este problema. Entonces, de tener también ese análisis, ¿verdad? ¿Cómo identificar esas causas? ¿Verdad? Hay más peso de causas y efectos. Y por último, considerar la viabilidad institucional de la implementación de una opción. Si bien la falta de capacidades institucionales o técnicas no debería ser una razón válida para no analizar una posible opción. Todas las instituciones, ¿verdad? Tenemos aspectos que pues nos limitan a poder abarcar, ¿verdad? O tener mayor cobertura, a poder pues cubrir todos los sectores, ¿verdad? Porque tenemos limitantes, ya sea limitantes presupuestales, de recursos humanos, entre otros. Entonces, la selección de la alternativa también tiene que ir acorde a eso, ¿verdad? No podemos implementar algo que sabemos que no lo vamos a cumplir en su totalidad porque no tenemos los recursos, sino que debemos ser claros con los recursos que tenemos y con esos recursos pues implementar y poder hacer que ese cumplimiento de la regulación se realice por parte de los sectores. Tenemos ya el numeral 6, que son los mecanismos e indicadores de evaluación, ¿verdad? Aquí decimos que los sujetos obligados deben definir los mecanismos e indicadores de evaluación que serán utilizados para verificar si la opción seleccionada se cumple o no. Estos indicadores están relacionados con los objetivos de intervención. Y esto permitirá saber si la opción en desarrollo está siendo correctamente implementada. Para la evaluación del logro de los objetivos de la propuesta de regulación planteada, los sujetos obligados deben detallar primero los indicadores y la forma de medirlos. Las metas con las cuales pues tenemos que identificar tiempo, porcentaje de cumplimiento. Tenemos los medios de verificación, ¿verdad? ¿Cuáles serán? Si van a ser reuniones semanales o o se va a exigir información o informes de manera semestral. Y el seguimiento mecanismos de seguimiento de evaluación, ¿verdad? Si se van a hacer temas de auditoría o vigilancias, ¿verdad? Para saber si efectivamente hay un cumplimiento fiel de la regulación. Tenemos ya el numeral 7. Perdón, si a esta altura hay alguna pregunta o consulta. Bueno, tenemos una consulta en el chat, pero ya vamos a responder, ya que es un poquito más de... ya, gracias al equipo. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con el numeral 7, que son mecanismos de implementación y monitoreo. Luego de seleccionar la alternativa que genere el mayor beneficio a la sociedad, los sujetos obligados deben describir su estrategia de implementación, monitoreo y los recursos necesarios a lo largo del tiempo. Dicha implementación deberá estar en función de la alternativa seleccionada.
Además de realizar una evaluación periódica de los efectos de la opción seleccionada, existen herramientas que nos permiten valorar el nivel de cumplimiento, que es lo que les venía mencionando anteriormente, ¿verdad? Que eso pues se puede evaluar mediante alternativas no regulatorias. Y el regulador debe escoger la más adecuada para el tipo de intervención propuesto. Existen 3 elementos que pueden ayudar a valorar el posible cumplimiento de la propuesta. Tenemos 1, determinar el nivel de cumplimiento voluntario de los grupos a quienes va dirigida la propuesta. Si bien a veces pueda que las medidas que actualmente se implementan previos, ¿verdad?, a asegurar que se requiere la implementación de una medida regulatoria, esto nos permite con las medidas no regulatorias saber este cumplimiento, ¿verdad? Si nosotros tenemos un fiel cumplimiento, un 100%, bueno, eso es creo que fantasioso, pero digamos que hay un nivel de cumplimiento alto, más del 50% o 60%, podríamos determinar que hay una aceptación, ¿verdad?, por parte de los regulados. Si por motivos pues no se puede solventar, aunque hay un nivel de cumplimiento, la opción de aceptar la regulación va a ser también positiva para el sector. También determinar si hay recursos suficientes que puedan ser dirigidos al monitoreo e inspecciones. Aquí es importante mencionar de que dentro del formulario se pide un detalle, ¿verdad?, que establezcan cuáles son los recursos propios con los que cuenta la institución para el cumplimiento, ¿verdad?, o para implementar, mejor dicho, la regulación. Es importante aquí tener en cuenta que como se menciona, ¿verdad?, que los recursos no deben ser como una limitante para no aplicar la regulación, sino más bien debe de acoplarse a los recursos y pues proyectar, ¿no?, en caso que sea necesario, proyectar recursos, ¿verdad?, que si vienen de otro tipo de fuentes de financiamiento que permitan abarcar o llegar, tener mayor cobertura, ¿verdad?, de cumplimiento, pues eso es importante. Por lo tanto, ahí se pide también, ¿verdad?, que se detallen si son recursos propios o son recursos, pues, que provienen de proyectos. Como instituciones, pues, trabajamos con proyectos que, pues, podamos disponer de esos equipos. Pero debe centrarse principalmente en eso, con qué recursos cuento para poder implementar la regulación. Y también considerar la factibilidad de imponer sanciones, ¿verdad?, en el caso de, pues una vez que la regulación, ¿qué pasa si no se cumple? O siempre pues hay faltas, ¿verdad?, o infracciones que deben considerarse para que pues, se cumpla. Y por último, dentro del ciclo, ¿verdad?, regulatorio está la consulta pública. Los sujetos obligados deben someter sus propuestas regulatorias y un resumen de ir a consulta pública, detallando expresamente la fecha de inicio y fecha de finalización de la consulta. Nosotros acá se manejan 2 tiempos. El plazo de consulta mínima, ¿verdad?, el plazo mínimo para realizar la consulta pública son 15 días hábiles. Para los casos de regulaciones en los cuales haya un impacto en el comercio exterior o su contenido sea altamente especializado y complejo, esto tendrá un plazo no menor a 40 días hábiles, ¿verdad? Que esto puede traducirse en 60 días calendario. Entonces, estos son 2 tiempos, ¿verdad?, que se manejan para que la finalidad de todo, ¿verdad?, de este proceso de consulta es que haya mayor participación, ¿verdad?, de los consultados, no solo del sector al que se va a regular, que es fundamental, ¿verdad?, tener sus aportes, sino también para tener una mayor robustez del documento que se va a aprobar. Y, bueno, una vez finalizado el plazo de consulta, los sujetos obligados deben sistematizar la información con comentarios recibidos y preparar un resumen que se agregará como evidencia en la IR que se someta al OMR. Este resumen debe contener como mínimo el periodo de consulta, que al inicio dice que es el periodo de inicio o finalización, los actores e instituciones gubernamentales consultados, ¿verdad? Es decir,
si se hizo convocatoria a reuniones o se realizaron talleres, es decir, a quiénes fueron dirigidos, ¿verdad? A instituciones de gobierno, institución privada, escuelas, academias, entre otros. Los mecanismos de consulta, ahí me adelanté un poco con los ejemplos, pero aquí, ¿verdad? Las reuniones uno a uno, si se consultaron con expertos, ¿verdad? Si se hicieron talleres virtuales o talleres presenciales, o sea, cómo se hizo, ¿verdad? Este mecanismo de consulta. Y también una vez, ¿verdad? Perdón, integrado todos los comentarios realizados a la normativa, se considera, ¿verdad?, realizar una ponderación de los aportes considerados y no considerados de la propuesta, así como la respectiva justificación. Dentro de un proceso transparente, ¿verdad? Nosotros hicimos aquí un proceso similar por una reforma a unos lineamientos. Nosotros pues solicitamos a las instituciones que sus comentarios, ¿verdad? Y consultas respecto al documento. Entonces, este documento pues vino, se tuvo percepción, ¿verdad? Por parte de los consultados y se analizaron los comentarios, las dudas, etcétera, y la institución pues determinó si aceptaba o no el comentario, ¿verdad? Y por qué. Entonces aquí es algo que también decimos en las capacitaciones, la institución encargada, ¿verdad?, del proceso es la que decide si acepta o no un comentario. Y aquí un comentario válido, creo que también lo mencionaban en la capacitación anterior de evaluación de impacto, es qué pasa si la persona dice que no está de acuerdo. Eso no es un comentario, porque aquí estamos pidiendo comentarios a la normativa, ¿verdad? Al cuerpo normativo o a la regulación, como lo llamamos, ¿verdad? Entonces tiene que ir más una consulta al detalle, ¿verdad?, de la información que contiene la regulación. Y, por supuesto, ¿verdad?, la decisión de si se acepta o no se acepta y por qué. Y finalizando, ¿verdad?, este proceso de consulta, ¿verdad?, previo a ser presentado a OMR, se requiere, bueno, se recomienda, ¿verdad?, que a todas las personas que participaron en el proceso de consulta se comparta, ¿verdad?, si se aceptó o no su comentario, duda o sugerencia y por qué, ¿verdad?, para finalizar todo el proceso consultivo y eso pues brindar mayor transparencia y confianza, ¿verdad?, de los consultados, quienes consultaron, mejor dicho, y para que esto pues sea motivación para participar en los siguientes procesos. Ahora, una vez finalizado, ¿verdad?, el análisis del ciclo regulatorio, nosotros hacemos, bueno, se ha definido ciertos criterios para dictaminar de manera favorable una evaluación de impacto regulatorio. Entonces, los criterios para dictaminar favorablemente una IR es, primero, si la información ha sido remitida conforme a los formatos y medios establecidos, ¿verdad? Nosotros, pues, tenemos ya un formato, un formulario, ¿verdad?, que solicitamos que lo llenen al momento de someter su normativa a este proceso y que venga completo, porque sobre eso, pues, es que se hace el análisis y se estructura lo que es el dictamen. Por lo tanto, la información, ¿verdad?, tiene que ser remitida en los formatos ya establecidos. También se revisa que el formulario contenga todos los elementos y hayan sido desarrollados conforme a la ley, ¿verdad? Ahorita no tenemos un reglamento, pero sí se está estructurando, pero sí tenemos los lineamientos. Pero dentro de los lineamientos, pues, se enumeran, perdón, cada uno de los pasos, ¿verdad? También si se ha realizado un análisis completo en la identificación de las alternativas para solucionar la problemática y de los beneficios y costos de la misma. Nosotros tuvimos un caso hace quizás unos 3 años donde quizás, bueno, hubo un error, vamos a decirlo, con la información, ¿verdad?, que venía en el formulario.
Entonces, también es de tener cuidado, ¿verdad? Porque la información que se comparte, aunque es un poco más de análisis dentro del formulario, pero para poder hacer un análisis formal y adecuado a lo que se remite, ¿verdad? Y tener coherencia, tanto lo que dice la regulación como lo que contiene el formulario, es necesario. Entonces, ahí, por ejemplo, no había una clara identificación de cuáles eran los impactos de la alternativa, o no se entendía la problemática en sí, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Que más adelante lo vamos a ver, pero ¿cuál es la problemática que se busca solventar, verdad? O sea, ¿cuál es el problema, verdad? Que buscamos reducir algún nivel de contaminación o reducir, por ejemplo, el índice de morosidad que tiene nuestra institución o los contribuyentes o los usuarios, ¿verdad? Los deudores. Es decir, ¿cuál es en sí la problemática para que yo pueda hacer una identificación adecuada de mis alternativas? También que la información y los métodos utilizados en el desarrollo de la EIR sean fidedignos, ¿verdad? Tal y como les mencionábamos al inicio, para nosotros, bueno, eso es algo que hemos aprendido aquí, ¿verdad? Con el equipo, que es de manera integral, ¿verdad? Tener evidencia objetiva o tener evidencia donde se respalde que efectivamente, ¿verdad? Hay un problema, ¿verdad? Que está afectando a XY población, sector. Entonces, ¿cuáles son estos métodos, ¿verdad? Que utilizamos? Si de verdad la información compartida es real o la metodología utilizada, ¿verdad? Es conforme al dato que se arroja, ¿verdad? En la información que es colocada en el formulario y que es remitida para evaluación de impacto. También que la alternativa sea consistente con la evaluación de costos y beneficios desarrollados. Si bien nosotros aquí no pedimos que nos que nos detallen, ¿verdad? ¿Qué tipo de metodología para la medición del impacto, ¿verdad? Que tiene la regulación, que hay diferentes metodologías, la apliquen, ¿verdad? Porque por el momento, pues, todavía está en construcción la herramienta, pero se pide que esta identificación de impacto, ¿verdad? Los costos y beneficios, sea más como cuál es el beneficio de la intervención, ¿verdad? Si yo intervengo, ¿qué beneficio voy a tener como institución? ¿Qué beneficio va a tener mi sector regulado, verdad? ¿Qué beneficio si hay un impacto a la sociedad, qué beneficio o costo va a tener la sociedad en son de la intervención? Y por último, está que la IR presentada es consistente con el proyecto de regulación emitido al OMR. Entonces, aquí la coherencia de la documentación que se remite. Entonces, estos son criterios que nosotros enfatizamos mucho al momento de evaluar y analizar la información que se ingresaba mediante la evaluación de impacto, ya sea ex ante o exención, ¿verdad? Y en caso, pues, que uno de estos no se cumpla, usualmente para agilizar también el proceso, hacemos reuniones con las instituciones. En caso de que definitivamente se requiera un dictamen de observación, se emite un dictamen de observaciones para poder, pues, establecer una mejor formalización de las observaciones. Bueno, ya aquí tenemos de manera general lo que es el formulario de exención. Aquí quizás los puntos en los que sí quisiera que pusiéramos más énfasis es en describir en qué consiste la propuesta de regulación, ¿verdad? Aquí hemos colocado una pequeña descripción que dice: en caso de reformas a normativas vigentes, es necesario justificar por qué las políticas vigentes no han sido suficientes para atender la problemática de la política pública abordada. Y de igual manera, hay una matriz de cambios que está en la última lámina, que se pide en caso haya una reforma, ¿verdad? Aquí, ¿en qué consiste la propuesta de regulación, ¿verdad? Esa normativa está orientada al sector o a regular los sectores para
que un sinfín de propuestas que pues queremos saber en qué realmente consiste. Y la otra es cuál es la problemática que se pretende solventar con la propuesta de regulación. Nosotros queremos realmente saber, ¿verdad?, cuál es la finalidad, más allá de diseñar una normativa, ¿verdad?, cuál es el problema que tiene ahorita la institución, o sea, qué problemas quiere solventar hacia su sector, ¿verdad? Hay una falta de cumplimiento, entonces, ¿qué es, verdad? ¿Cuál es la problemática? Aquí podemos apoyarnos incluso identificando. Creo que es más fácil, ¿no?, identificar las causas, ¿verdad?, de lo que es el problema. Entonces, principalmente el numeral 6 y 8 son los que nosotros hacemos mayor énfasis en que pueda hacer un análisis estructurado, donde verdaderamente se identifique que se ha demostrado, ¿verdad?, que hay un problema. Y también, ¿verdad?, que el numeral 9 es un poco más sobre si se han realizado políticas distintas a la regulación, es decir, se han implementado alguna alternativa no regulatoria y que justifique las razones por las que considera que la regulación es el mejor instrumento para atender la problemática identificada. De igual manera, creo que les mencioné al inicio cuando estábamos viendo las variantes de cuándo puede ser, cuando una regulación, ¿verdad?, se identifica que hay un costo de cumplimiento o no, ¿verdad?, que son estas opciones. Al ser una exención, ¿verdad?, ninguna de las opciones A a la D no deben de marcarse, porque no se está efectivamente pues creando nuevas obligaciones dentro de al presentarse una solicitud de exención, ¿verdad? Porque tal como se mencionó anteriormente, la solicitud de exención es más cuando se busca simplificar o buscar beneficios al usuario, ¿verdad?, o al sector regulado. Bueno, esta solicitud debe venir firmada por el titular. Y aquí de igual manera les dejamos lo que es el link para poder descargar el formulario. Ahí mismo van a poder encontrar también los lineamientos. A diferencia de la exención, el formulario de evaluación de impacto regulatorio ex ante o completo, ¿verdad?, tiene casi la misma estructura, solo que esta se compone del ciclo regulatorio que ya se explicó, ¿verdad?, con anterioridad. Pero de igual manera, aquí enfatizamos mucho en el tema de la problemática, ¿verdad?, que esto pues es parte fundamental, ¿verdad?, de este análisis. La problemática, cuáles son los impactos en cada una de las alternativas, ¿verdad?, impactos positivos, negativos, y también si hay un impacto, cuál es el impacto positivo, por ejemplo, no hacer nada para la administración pública, o cuál es el impacto positivo de la alternativa de no hacer nada para el sector, ¿verdad? Como no estamos regulando, el sector pues no tiene que cumplir, ¿verdad? No tiene que acatar alguna normativa o se mantiene con la normativa que está en caso que haya una vigente, ¿verdad? Y por el caso de la institución, ¿verdad?, el no intervenir, pues eso pues genera que no se incurra en gasto, ¿verdad?, por parte de la institución. Entonces, cada una de estas alternativas y por sector afectado o sector involucrado, ¿verdad?, que va a ser afectado o beneficiado, se debe hacer este análisis. De igual manera, aquí pedimos lo que es los mecanismos requeridos para implementar la regulación, de qué manera se va a evaluar el cumplimiento, y los aspectos, ¿verdad?, de la consulta pública, que de igual manera ya lo hablamos un poco en las láminas anteriores. Y por último, quiero dejarles aquí también lo que es el formato de la matriz de cambio de las normativas. Si bien pues como instituciones estamos en manera constante actualizando nuestras normativas, haciéndoles cambios por aspectos pues ya sea coyunturales o el aspecto tecnológico, ¿verdad?, que hoy por hoy pues estamos implementando nuevos sistemas para facilitar al usuario pues el cumplimiento de sus responsabilidades o sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros lo que prácticamente queremos es
que si hay una reforma, ¿verdad?, se coloque bajo esta estructura, ¿verdad? Se deja como ejemplo, ¿verdad? Porque eso también nos facilita a nosotros poder identificar a dónde están los cambios y por qué se han realizado los cambios, ¿verdad? Porque muchas veces puede que la institución realmente es la sabedora, es la sabia aquí. Nosotros solo hacemos un análisis, una opinión técnica, pero sí necesitamos que pues se identifique por qué se eliminó o por qué se flexibilizó, por ejemplo, o quisieron estructurar, ampliar el objeto que aquí aparece, ¿verdad? Y pues la propuesta es esta y esto va enmarcado a este cambio. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad?, que dejamos para un cambio, en el caso, perdón, que hayan reformas a las normativas, y de igual manera muchas veces hay cambios, hay normativas muy extensas, ¿verdad?, donde los cambios pues son infinitos, pero aquí lo que podemos hacer es cambiar, ¿verdad?, cuál es el ámbito de modificación que se realiza, ¿verdad? Pero esto es para que puedan tener un ejemplo, ¿verdad?, un esquema de cómo pueden visualizar esos cambios, ¿verdad?, y la justificación. Entonces, bueno, esto ha sido la presentación. Aún tenemos tiempo para saber si tienen alguna duda, consulta que puedan realizar en estos momentos. Si no, pues podemos hacer otra evaluación para ver si comprendieron los conceptos. Pero no, mentira, no hay otra evaluación. Pero sí, si hay alguna duda o consulta, la pueden realizar en estos momentos. Hola, buenos días. Yo tenía una consulta, pero es en relación a que me enviaron el diploma con otras compañeras, pero ahí dice que por haber participado de 4 de los, como de las reuniones, digamos, pero yo he participado en todas. No sé por qué le pusieron así. Si quiere, Lick, déjenos creo que si se registró la vamos a buscar porque no sé si está, creo que no está aquí parte del equipo que da los diplomas, pero entiendo que es por las herramientas, ¿verdad? Que es la capacitación. Pero si gusta para poderle aclarar, vamos a tomar nota y nos vamos a comunicar con usted. Solo me da, perdón, si gusta nos deja su nombre en el chat para poderla buscar. Bueno. Ok, ya tenemos su nombre y bueno, nos comunicaríamos con ustedes. Si no hay alguna pregunta en el chat o que quieran hacer, solo no olviden por favor registrarse en el enlace de la reunión, la capacitación, para que posteriormente pues se les envíe esa presentación. Creo que si no hay más, dejo ahí al licenciado Julio para que pueda dar las palabras de cierre. Muchas gracias, licenciada Marcia, y muchas gracias por habernos conducido en esta actividad formativa abordando este interesante tema, perdón. Es para aclararle a la licenciada Ruth Ramírez. Por eso les insistimos en que por favor se registren, porque a la hora de elaborar los diplomas, pues nuestra base es los registros que ustedes han efectuado, porque si no, no tendríamos forma de conocer, ¿verdad?, si participaron. Entonces, por eso es que les insistimos en que por favor se registren, ¿verdad? Pero igual, licenciada, con gusto revisamos, ¿verdad? Vamos a revisar su caso para ver si se cometió algún error, ¿verdad? Pues no nos queda más que reiterar a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento y a las personas que nos
nos acompañan y ya realizaron su registro, ¿verdad? Este día por la tarde, les haremos llegar vía correo electrónico la presentación utilizada por la licenciada Marcia y el enlace a la grabación de esta capacitación. Nuevamente nuestro agradecimiento y pues les deseamos a cada uno de ustedes un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día.